Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión de Pensando Cuba. Estaremos con ustedes desde Madrid, mi amigo y colega Hernán Alberro, y desde acá, desde Miami, les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás tú? Tranquilo, estoy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que por mucho que se hable de él, siempre tiene importancia, y es la situación económica que presenta Cuba. La que ha venido presentando el año pasado, cómo va este primer semestre, que todo parece que va a peor. Y bueno, para hablar del tema, contamos con la presencia, no en directo, sino por audio, sabemos las dificultades que existen en Cuba, de Germán González, economista y conocedor de la situación económica del país. ¿Cómo estás, Germán? Saludos, Pedro y Hernán. Muy honrado con que ustedes me permitan participar en vuestro programa. Y al mismo tiempo un saludo a todos los oyentes a los cuales nos dirigimos, cubanos, residentes en Cuba, residentes fuera de Cuba y otros compatriotas que nos escuchan, compatriotas a ser parte de la humanidad. Vamos a tratar de contestarle las preguntas con la mayor objetividad, la mayor claridad y seguro que con la mayor honestidad posible. Germán, el gobierno cubano, la dictadura cubana, de siempre está dándose plazos y plazos y plazos, y ahora sí nos vamos a recuperar y ahora sí vamos a hacer el socialismo. Lo vio a decir Díaz-Canel hace unos días. Llevan 65 años, ahora sí, y hay que tener fe, hay que sacrificarse. ¿Cómo tú ves la situación de la economía del país en estos momentos? Al respecto debo decirte que el primer semestre de este año ha sido de estancamiento. La mayoría de los indicadores, la inmensa mayoría de los indicadores han sido negativos, es decir, se ha crecido en prácticamente uno o dos y el resto se ha decrecido y se ha incumplido el plan. Y sobre este tema del plan hay que recordar siempre que cuando el régimen te habla de plan, no habla de un plan que satisfaga, que haga más fácil la vida de los cubanos. Los planes son hechos prácticamente para mantener la miseria. No hay planes de salir de la miseria y no se cumplen. Por otra parte, se reveló por parte del ministro de Economía y Planificación que oficialmente, definitivamente, se decreció durante el año 2023. Y eso ratifica una tendencia al estancamiento y al retroceso de la economía desde el año 2008. Es decir, que desde que la economía venezolana se derrumbó y se ha ido destruyendo poco a poco, y los intercambios comerciales han decrecido desde 8.000 millones de dólares hasta prácticamente ser miserables hoy en día. Solo los pagos de la fuerza de trabajo alquilada en Venezuela y los pocos petróleos que envía el país a Cuba. Igual ha pasado con China. Del 15% de lo logrado en el año 2015, ya que no se le pagó a los chinos cancelaron la deuda, es decir, borraron la deuda y han suspendido el comercio. Ahora es pagos y créditos a muy corto plazo, es decir, que como si fuera un país capitalista cualquiera.
Es decir, que la disminución del Producto Interno Bruto, la recesión que eso indica, no es nuevo de este año, es un proceso que viene gestándose desde el 2008, retrocediendo año por año, o cuando más creciéndose en mínimo de un 1,9, 1,2 y así. Prácticamente podemos hablar de una década perdida, totalmente perdida desde el punto de vista económico para Cuba. Germán, atendiendo a lo que tú nos acabas de decir, ¿crees que es reversible, que es salvable la situación económica en el país? ¿Crees que el Partido Comunista, la dirección del país, pueda revertir la situación? Tú me preguntas si la situación es reversible. Bueno, realmente hay tres aspectos que lastran la economía cubana, en los cuales tú puedes resumir toda una serie de desastres más pequeños, y no porque sean importantes, sino que pues, forman parte del conjunto. La primera es la ineficiencia del régimen, que hace que pasen cosas inconcebibles. Producciones agrícolas, con el hambre que hay en Cuba, producciones agrícolas que se pierden porque las acopiadoras del Estado no las recogen, no las llevan para la población, no las ponen en el comercio minorista. Tremendas inversiones que se paralizan, que están como la del Central Cielo Redondo, que los chinos ya se dieron por vencidos, y aquello ni genera energía ni convierte en masa verde en energía, ni mucho menos. Eso ha sido un desastre. El abandono de los vietnamitas de los programas Arrón, se cansaron. Los soviéticos, que eso se habló mucho hace un tiempito, los rusos, mejor dicho, disculpen, tengo 35 años atrás, los rusos, que dan crédito para cosas tan terribles, tan perjudiciales para la economía del país, para la población y para el propio régimen, como dar un crédito para modernizar y ampliar el sistema eléctrico, y se pierde de 1.200 millones de dólares, no son 4 centavos. Otro crédito similar para modernizar el ferrocarril, algo terrible. Un país que fue uno de los primeros del mundo, el primero en América en tener ferrocarril, y que hoy en día los ferrocarriles prácticamente sean algo subdesarrollado por detrás de cualquier lugar del mundo. Entonces, si los procesos inversionistas están lastrados, primero por falta de financiamiento y después por desorganización, no hay, la ineficiencia te impide que incluso lo que te regalan, como hacen los rusos, que en definitiva los créditos de los rusos todo el mundo sabe que son regalos, se apuntan en el hielo, ni eso aprovechan. Además de la ineficiencia intrínseca propia, inherente al sistema, está el tema del servicio de la deuda externa. Cuba mantiene una deuda externa que se come los ingresos, o no pagas y entonces no tienes crédito. Un país sin crédito es sencillamente un país condenado al subdesarrollo y a la miseria. Si no hay inversiones, no hay crecimiento, no puedes renovar las tecnologías, no puedes incrementar los volúmenes de producción, no puedes aprovechar las ventajas competitivas que tiene el país por su posición geográfica y por sus características climáticas. Es decir, el problema de la deuda es agobiante porque imagínate tú, solamente te dan crédito los incondicionales, los rusos, únicamente los venezolanos, que supuestamente lo cambian por servicios médicos, y ANLO, que manda un barquito de petróleo de vez en cuando a cuenta de los médicos que tienen alquilado allí. Es decir, que es un problema realmente agobiante y que impide el desarrollo del país. Además, tenemos el tercer factor,
que sería el embargo. El embargo de los Estados Unidos es en primer lugar un colador, ¿no? Porque a partir de la promulgación de la ley de fomento de las exportaciones y modificación a las sanciones del año 2000, pues a Cuba se le vende de todo. Los Estados Unidos exportan de todo siempre y cuando Cuba pague. El régimen pague y entonces se le puede enviar de todo, hasta piezas de avión, automóviles, de todo. No es alimento, como muchas veces se dice, alimentos y medicamentos. Es de todo. Lo que pasa es que el régimen no tiene dinero para comprar. Ahora, sí es verdad que limita el acceso a los créditos de las grandes entidades bancarias y financistas del mundo. Donde Estados Unidos tiene voto, pues no hay crédito. Pero es que tampoco habría crédito si se cesara el embargo, porque como son mala paga, no pagan, no hay posibilidades de obtener crédito. Nadie le paga a los nadie le presta a los morosos. Eso tiene detrás también la realidad de que si tú no quieres el mercado norteamericano, y cuando digo norteamericano digo México, Estados Unidos, Canadá con su tratado de comercio, de libre comercio de América del Norte, tú no tienes acceso a ese mercado y a ese mundo. Es el mayor del mundo, es el más dinámico. Y con la floreciente economía estadounidense en estos momentos, está en pleno auge, pues el desastre se vislumbra mayor. Es decir, el actual régimen, la continuidad, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de salir del problema. Tiene que venir un gobierno de no continuidad que resuelve el problema de la ineficiencia, que resuelve el problema de la deuda externa, por ejemplo, declarando que es deudas que se le dieron a la dictadura y que vayan a cobrárselo a Santa Ifigenia, al destructor en jefe. Y entonces, bueno, garantizar nuevos créditos, nuevas líneas de crédito con las entidades bancarias, donde Estados Unidos sí aprobaría. Además de eso, vendrían las inversiones de los americanos y de los cubanos americanos. Aquí, cuando Obama estuvo aquí, estuvieron pesos pesados norteamericanos y cubanoamericanos, como los Fanjul, como Raúl Gutiérrez, como la gente de la Bacardí, que no vino, pero a la Bacardí lo único que falta es la mayor ronera del mundo. Lo único que le falta es ponerle las etiquetas de los rones de Bacardí, el certificado de origen, Cuba, que eso tiene un valor extraordinario porque Cuba siempre fue el mejor productor de ron del mundo. Entonces, bajo la continuidad, bajo el actual régimen, no es posible que se salga del problema. Y un nuevo gobierno en Cuba, un nuevo sistema, un nuevo gobierno electo que lograra resolver los tres grandes problemas de la ineficiencia, de la deuda y del embargo, tampoco podría avanzar con la legislación, empezando por la Constitución, que es inmovilista, que impide el desarrollo. Entonces, bueno, me he extendido un poco, pero que realmente quiero que se entienda que no hay ninguna posibilidad con la continuidad de salir del problema. Y ellos lo saben, que es lo triste del caso. Ellos lo saben. Ellos saben que no tienen ninguna posibilidad de salir, pero por mantenerse en el poder sacrifican el desarrollo de Cuba y a la nación cubana con la explosión demográfica que nos hace tener una población de hace 40 años atrás. Entonces, imposible. Muy interesante todo lo que cuenta Germán. Y mientras lo escuchaba hablar pensaba en los grandes caballitos de batalla que ha tenido la revolución, la histórica, o que ha tenido Cuba, no la revolución, ha tenido Cuba. La histórica, ¿no? Que es la agricultura, la zafra, el azúcar, y
la más moderna, si se quiere, la más reciente, que tiene que ver con el turismo. Entonces, Germán, ¿cómo es la situación actual en términos de ingreso y generación económica a partir del turismo y de la zafra también? Me preguntas por el turismo. Bueno, según el régimen, se creció en 11.600 visitantes más que el año pasado. Eso es una bicoca, eso no es nada. Pero además es peor la situación. Ese crecimiento tuvo en el primer trimestre. Ahora, en el segundo trimestre no se creció, se decreció en la entrada de turistas. No hay crecimiento. Y realmente no hay ninguna perspectiva de crecer ni de alcanzar las cifras que tienen planificadas, ni de alcanzar más allá del 60% de lo que se logró en el año 2000, los años 2018, 2019, previos a la pandemia. El turismo es un desastre. Ahora hay una noticia terrible. Meliá, que es la cadena que más hoteles administra, que más habitaciones tiene, ha establecido su propia cadena de importación para abastecer los hoteles. Quiere decir que adiós abastecimiento de los hoteles con productos nacionales. Ante los incumplimientos, la falta de calidad y la escasez de productos nacionales, Meliá ha tomado esa decisión. Y es de imaginar que utilizando la misma importadora de Meliá, bueno, las otras cadenas también empiecen a traer productos de fuera, porque el régimen no puede abastecer las cadenas de turismo. Ese dinero se pierde, el efecto multiplicador del dinero, es decir, que el turista consuma lo que el país produce, se va a convertir de muy bajo porcentaje a prácticamente cero a partir de estas nuevas medidas de la hotelera Meliá, que seguramente serán seguidas por el resto. Y con respecto a la zafra, bueno, con respecto a la zafra, hay algo que da risa si no fuera trágico. Tuve una curiosidad mirando la asamblea, y cuando el jefe de ASCUBA daba su conferencia, rendía su informe a la Asamblea Nacional del Poder Popular en su última sesión, pues busqué inmediatamente las cifras que se estaban manejando, que todavía no son oficiales. Bueno, Cuba produjo la misma azúcar el año pasado que el inicio de la guerra del 68. Y en este año, la campaña de este año, la cifra retrocede hasta el año de nacimiento de Carlos Manuel de Céspedes. Repito, el año pasado se produjo lo mismo que al inicio del año del Grito de Yara. Y en este año la producción se iguala a la del año de nacimiento del padre de la patria, el autor del Grito de Yara. Eso te da una idea del desastre. Pero además, hay cosas que tú te das cuenta que son sorprendentemente trágicas. La antigua azucarera del mundo, Cuba, que en el año 59 manejaba la cuarta parte del mercado azucarero del mundo. Una de cada 4 toneladas era cubana, salían de los puertos cubanos. Y que en ese mismo año 59, ya en el poder Fidel Castro, le exportó hacia Estados Unidos 2.900.000 toneladas, fíjate, y que se cobraron a 1,86 veces el precio promedio del mercado mundial, gracias al convenio de reciprocidad comercial, el tratado de reciprocidad comercial existente entre Cuba y Estados Unidos. Bueno, pues esos 2,9 millones de toneladas de azúcar son 20 veces lo que se produjo este año, algo más de 20 veces lo que se produjo este año. Y nada más estamos hablando de lo que se exportó, no de lo que se produjo. Pero además, el ingreso
que produjo esa exportación de azúcar en el año 1959 supera ampliamente el volumen de exportación total de Cuba en estos momentos, incluyendo servicios, los médicos alquilados, incluyendo cualquier tipo de exportación, el turismo, todo lo supera ampliamente en los ingresos que generaron las exportaciones cubanas a Estados Unidos en el año 1959. No hay duda que Fidel Castro cambió la vaca por la chiva. Cambió, en el año 1962 cambió 5 suministradores a horas de distancia de puertos cubanos por un solo suministrador a 17 días de navegación. Realmente Fidel Castro ha hecho mucho daño. Germán, muchas gracias por tus respuestas. ¿Hay algo más que te gustaría comentar, puntualizar, agregar y que no te hayamos preguntado? Y siguiendo el tema de los ingresos por exportaciones, este año que estamos, los ingresos por los servicios médicos son menos del 50% del año pasado. Los ingresos por el turismo son menos del 50% del año pasado. Por eso mismo, porque los abastecimientos se están trayendo del exterior. No, Cuba no pone ni un platanito allá en los hoteles. Y las remesas han disminuido considerablemente también. Los cubanos en el exterior escogen otras vías no oficiales, es decir, no utilizan los bancos y los establecimientos financieros del régimen, sino que o la gente utiliza vías alternativas o sencillamente los traen ellos o envían paquetes mediante vías alternativas también. Es decir, que hasta la participación del régimen en la remesa se ha caído más del 50%. Y el retroceso demográfico que Albizu Campos, el doctor Albizu Campos, un muy prestigioso especialista en asuntos de demografía, considera que la población cubana está en 8,5 millones de habitantes. Vamos camino a la extinción. O descontinuamos de comunidad o nos extinguimos. Yo muchas veces las publicaciones mías las termino con una especie de pie de rima, ¿no? Un pie forzado, como las décimas de los campesinos. Hasta que el pueblo de Cuba no descontinúe la continuidad del desastre, absolutamente ninguna esperanza hay de mejoría. Bien, solo nos queda darle las gracias a Germán por haber participado en nuestro programa. Como él bien explica, es muy difícil, por no decir imposible, que la situación económica en Cuba mejore, incluso por los argumentos, las valoraciones que él hace, todo irá a peor. Es muy duro lo que está pasando el pueblo cubano y sin esperanza, sin ver un futuro mejor. Hernán. Me sumo simplemente al agradecimiento a Germán por su intervención, por siempre, porque ya es un habitual en nuestros encuentros, en los diferentes formatos, y siempre nos ayuda a comprender la situación económica de Cuba. Así que muchas gracias, Germán, y a nuestra audiencia le dejamos hecha la invitación para el próximo sábado a las 5:30 de la tarde por los canales de Cubanet para continuar pensando Cuba.